Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo un video bastante random y diferente y en esta ocasión les vengo a hablar de 5 libros que creo yo tenían muy buenas premisas, sin embargo se desarrollaron muy... así muy X, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero probablemente hayan leído algún libro que cuando empezaron a leer sintieron que tenía una premisa fenomenal, tenía una temática bastante original y nos contaba una historia que parecía que tenía muchísimo potencial. Se veía que se podían desarrollar muchas temáticas sobre esta, que la historia iba a ser genial, que simplemente iba a llegar un momento cumbre en la historia y ibas a decir, wow, qué buen libro. Y sí, al final no llegó ese momento. No llegó ese momento donde dijiste qué buen libro. El libro se fue desvirtuando, fue cambiando de temáticas, la premisa quedó de un lado y pareciera que el autor no la pudo explotar, ¿no? Pareciera que por más que tú le decías, vamos, tú puedes, esa premisa tiene mucho potencial, el autor simplemente se quedaba así como, pues me vale, voy a ir a hacer otra cosa o voy a escribir sobre algo más. Y tú simplemente te quedabas con esta sensación de, pero ¿por qué? Si era tan buena, si ahí lo tenías, ya estaba ahí en tus manos. Pero bueno, no sé si ustedes han experimentado esta sensación, pero yo sí. He leído varios libros que tenían esa premisa tan genial, esa idea tan maravillosa, esa luz. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando el libro o la serie, fue desvirtuándose un poco y al final no acabé ni quedé muy satisfecha con el resultado. No sé si ustedes han experimentado este sentimiento o no, o si han pasado por esta experiencia, pero como ya les comenté, yo sí, repetidamente. Pero el día de hoy solo me voy a centrar en 5 libros que son los que más recuerdo que me dejaron esta sensación. Probablemente haya más, probablemente después haga algunos otros videos con esta misma temática, sin embargo, empecemos con estos 5. Quiero mencionar que no todos los libros que están aquí me disgustaron en su totalidad, ni digo que sean libros malos, no. Simplemente son libros que, como les comenté, siento yo que pudieron haber sido mejores, siento que la temática y esa premisa que ahorita les voy a contar pudo explotarse más y no se hizo. Entonces sentí que fue una pérdida y que fue un desvío de parte del autor, tal vez solo soy yo la que piensa así, no lo sé. Entonces ya, sin más preámbulos, empecemos. En el puesto número 1 tengo la serie de Delirium de Lauren Oliver. Para los que no sepan de qué va esta serie, básicamente es sobre un mundo distópico, obviamente, en donde después de los 16 o 18 años te curan de la enfermedad que es el amor, ¿no? En esta sociedad el amor se considera como una enfermedad porque hace que la gente pues actúe de maneras bastante extrañas, poco lógicas, irracionales y en general pueden causar bastante problemas a la sociedad, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos conocido a alguna persona que ha hecho alguna locura por amor. Y precisamente en este libro se toca esta idea, ¿no? De hasta qué punto el amor nos puede llevar a hacer cosas muy raras y muy extrañas y muy locas. Y cómo incluso el gobierno decide, pues, tomar un poco las riendas de esta situación y curar a las personas para que todo esté un poco más tranquilo y la gente no recurra a estas medidas bastante extremas que en algunas ocasiones toman los enamorados. No sé ustedes, pero a mí esta idea me parece bastante genial, ¿no? Nunca se me había ocurrido ver el amor como una enfermedad, como algo que puede tener consecuencias graves, no solo para los enamorados y sus allegados, sino para en sí el bienestar de la sociedad o la sociedad en general. Y se me hizo una idea bastante interesante. Esta serie es una trilogía. Y a pesar de que al inicio, como les digo, se plantea un mundo que a mí me parecía bastante interesante, una idea que tenía bastante potencial, pues con el tiempo vamos a ver, como en muchas series juveniles desgraciadamente, no en todas, pero en muchas, que la autora se va un poco por la tangente, empieza a darle más importancia a la protagonista y obviamente al interés amoroso de la protagonista. Y poco a poco esta temática empieza a tomar un segundo plano o incluso hasta un tercero, diría yo. Pierde bastante importancia en la historia y a pesar de que sí sigue ahí porque es algo bastante importante tanto para la protagonista, los personajes principales y en sí para la comunidad en la que viven, sí queda en un segundo plano y la historia se va por rumbos bastante diferentes. Y pues yo sentí que no se aprovechó completamente la idea. Se me hacía de verdad una idea bastante buena, con muchísimo potencial, pero siento que la autora no la explotó suficiente. O al menos no como a mí me hubiera gustado. En el puesto número 2 les tengo la historia del libro del cementerio de Neil Gaiman. Sé que este libro le gusta a muchísima gente y no entiendo por qué, pero esa es otra historia. El punto es que esta historia comienza cuando un asesino es enviado a matar a toda una familia, ¿no? Esta familia está conformada por 2 padres y 2 hijos
y pues el asesino va lentamente asesinando a cada miembro de la familia. Sin embargo, cuando llega al punto donde tiene que matar al bebé de la familia, resulta que el bebé no está en la cuna, ¿no? Parece que el bebé se escapa y la familia vivía muy cerca de un cementerio. Entonces los fantasmas del cementerio ven que el bebé está huyendo y ven al asesino y deciden pues hacer una especie de consenso, tomar una decisión rápidamente y deciden que ellos van a tomar al bebé y van a criarlo en el cementerio para protegerlo del asesino. Ahí comienza nuestra historia. Como pueden ver, suena como una premisa bastante buena y original. Tenemos a un niño que va a crecer en un cementerio y donde los fantasmas van a ser, pues vamos a decir que su familia. Suena como una historia bastante interesante. Además, por otro lado está la historia del asesino, que también podría desempeñar un papel importante en la historia. Sin embargo, centrémonos en la historia de los fantasmas, ¿no? Un niño que crece en un cementerio y su familia son fantasmas. Suena de verdad genial. ¿Qué podría salir mal? Pues el libro. Lo siento a los que les gusta el Gaiman y a los que les gusta este libro, pero a mí en realidad no me gustó casi nada cómo se fue desarrollando la historia, a pesar de que el autor tiene unos buenos aciertos. Por ejemplo, nos habla de los fantasmas que murieron en distintas épocas y vivieron en distintas épocas, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene una forma distintiva de hablar, tiene una ideología bastante diferente, ¿no? Los de 1800 no ven la vida como los de 1900. Esa caracterización de los personajes siento que fue un gran acierto y en realidad fue algo que me gustó bastante de la historia. Sin embargo, en otras situaciones siento que nos perdimos mucho de este potencial que tenía la historia, ¿no? De en realidad ver cómo un niño que crece en un cementerio casi sin contacto con cualquier otra persona humana viva, cómo crece, qué es lo que le pasa, qué es lo que aprende de cada uno de los fantasmas, cómo se desenvuelve en este ambiente, cómo reaccionan los fantasmas, cómo lo tratan, etc. A pesar de que algunas cosas están bien llevadas y no digo que el libro esté mal, sino que el libro a medida que avanza se va yendo por otras tangentes, ¿no? Se centra más en el protagonista y en lo que él enfrenta cuando sale a la vida real y se encuentra con personas de carne y hueso que algunas le quieren hacer daño, algunas lo quieren ayudar, algunas simplemente están completamente indiferentes con él. Y a pesar de que esa es una historia bastante interesante, yo creo que la historia en el cementerio era lo más relevante, ¿no? La interacción que se daba entre los distintos personajes, entre los fantasmas, cómo vivían, qué hacían de su vida, cómo hablaban, cómo interactuaban, qué pensaban, etc. Siento que eso tenía muchísimo potencial. Sin embargo, pues sí, el autor decidió, no sé qué decidió hacer. Es un libro bastante extraño para mi gusto, no es malo, pero sí, no fue exactamente de mi agrado y creo que tenía muchísimo más potencial y creo que esta idea de vivir en un cementerio fue un poco desaprovechada. Lo siento. En el puesto número 3 les tengo otra serie que también le veía un potencial de verdad increíble porque era una crítica a la sociedad también muy buena. Esta serie se llama Uglies de Scott Westerfeld. En español creo que le pusieron Traición, que considero fue una mala elección porque se pierde mucho el enfoque principal de la serie, pero bueno. La serie comienza nuevamente en un mundo distópico, podríamos decirlo, en donde a partir de los 16 años todas las personas son sometidas a operaciones quirúrgicas donde simplemente van a mejorar su aspecto físico, ¿no? Y lo más importante de esto es que el fin de estas operaciones es lograr como una homogeneidad en la población y lograr que no haya discriminación, ¿no? El chiste es que hay un modelo estándar y las personas pueden seleccionar un poco lo que prefieren, su altura, su color de piel, su color de ojos, de cabello, en general hasta su peso y sus dimensiones corporales. Y todo está hecho con la finalidad de que haya una media y la gente solo se desvíe un poco de la media, ¿no? Que todos sean simétricos, que todos sean pues guapos, lindos, bellos, y precisamente lo que se busca es que si todos nos parecemos más, va a haber menos discriminación y va a haber menos segregación de grupos. La gente no va a tratar de separarse porque tienen un distinto color de piel, una distinta altura, una distinta complexión, ni tampoco los vas a hacer menos o más simplemente porque cuentan con alguna característica física que sobresale o que sale de la norma, ¿no? Entonces esta idea de tratar de regular un poco nuestro aspecto físico para evitar cualquier discriminación me pareció de verdad genial, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad hemos visto que es bastante difícil no cometer estas discriminaciones, ¿no? Y aunque cada vez estamos
promoviendo más y haciendo más mercadotecnia, campañas y cuestiones así para decir no te fijes en el aspecto físico. En realidad creo que dentro de nuestras mentes sí está medio escrito, ¿no? Que el aspecto físico desempeña un papel importante en nuestra percepción de las personas. Desgraciadamente así lo es. Se ha dicho incluso que por cuestión biológica nuestro cerebro busca ciertas facciones o ciertas características en los cuerpos del sexo opuesto para procrear, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de ver reflejada esta idea me pareció súper interesante, me pareció una idea con mucho potencial que se podía desarrollar más, donde se podía profundizar en estas temáticas de discriminación, cómo evitarlas, qué hacer. Esta idea de lo bello y lo feo, o lo hermoso y lo no tan agradable a la vista. Y en general, o sea, a mí esta idea me pareció genial. Cuando empecé a leer el libro dije, wow, qué buena idea y qué buena crítica a la sociedad, ¿no? De cómo nos vemos tan influenciados de lo que es el aspecto físico. Sin embargo, como pasó en Delirium, la historia fue cambiando un poco. Nuevamente la protagonista empieza a tomar un papel más importante en la historia y su historia empieza a ser más importante que la de este mundo. Es una adolescente que también está en busca del amor y en busca de sí misma, entonces nos vamos a ir un poco pues más a ver su perspectiva, y a pesar de que en este libro se mantiene mucho más la esencia y esta idea de el aspecto físico y cómo es tan importante o no la discriminación, qué pensamos como personas, cuestiones un poco filosóficas, se habla un poco también de cuestiones ecológicas, morales, filosóficas. Al final siento que el autor toma esta temática como algo de segundo o tercer plano, es un poquito más como de relleno y se deja bastante de lado. Desgraciadamente siento que no se profundizó tanto en el tema como a mí me hubiera gustado, y siento que la idea tenía mucho más que dar, ¿no? Se podía exprimir mucho más. Sin embargo, el libro se fue por otra rama y pues dejó esta temática un poco ahí atrás. Y precisamente por esto este libro se sitúa en uno de esos libros con muy buenas premisas, pero historias que... En el puesto número 4 les tengo el libro de La larga marcha de Stephen King. Este es un libro que nos narra la historia de 100 jóvenes que están en una competencia que precisamente podría llamarse La larga marcha, en donde estos jóvenes tienen que caminar sin parar. Tienen que hacer sus necesidades físicas, comer, casi hasta dormir, mientras caminan a una velocidad específica, y en caso de que no cumplan con estas reglas simplemente los van a asesinar. Así como se oye. Es una idea bastante interesante, es una premisa definitivamente original y con un prospecto muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar durante toda la competencia, ya que esta dura bastantes días? Y como ya les comenté, hay 100 competidores. Entonces vamos a ver la perspectiva no solo de nuestro protagonista, sino de muchos de los competidores, qué es lo que piensan, qué es lo que sueñan, cuáles son sus anhelos, sus deseos, por qué están en la competencia, cuál era su vida anterior, qué hacían, si estudiaban, si eran profesionales, si trabajaban, si tenían algún interés amoroso. Hablan un poco de su familia, de filosofía, de política en general. Durante esta larga marcha vemos un recorrido impresionante, y tengo que decir de casi todos los libros que he mencionado, este libro en general me gustó bastante. Stephen King como siempre se luce, hace unos personajes muy buenos, hace una historia que te atrapa completamente y que en realidad te envuelve, te sientes dentro de la historia, sientes el cansancio de estos personajes, y en general sentía yo que la historia iba muy bien hasta el final. El final fue algo como bastante inesperado, fue algo inconcluso, es un final bastante inesperado, al menos yo no me lo esperaba, no sabía que la historia iba a llevarme hasta ahí, y a pesar de que Stephen King hizo un muy buen trabajo, quise poner este libro aquí porque siento que, al igual que con las otras historias, esta premisa siento que pudo haber dado para más. King usualmente hace un trabajo fenomenal y en este caso creo que también lo hizo. Sin embargo, al final sí siento que tuvo bastantes carencias. Siento que iba construyendo una historia y al final como que se cayó un poco, y creo que no aprovechó al 100 su premisa tan buena. Si ustedes han leído La larga marcha, cuéntenme qué opinaron ustedes, si están de acuerdo o no. ¿Qué opinan? Y ya por último, en el puesto 5 les tengo un libro que me encanta, la verdad este es uno de mis libros favoritos, diría yo. Sin embargo, nuevamente siento que pudieron haber hecho un poquito más, pudieron haber profundizado un poco más en algunas temáticas y este libro hubiera sido verdaderamente perfecto. Y estoy hablando del libro de Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Este libro tiene una premisa que a mí se me hace de verdad genial. Y es que en una comunidad, en un pueblo, de repente la muerte decide dejar de hacer su trabajo, así, simple y sencillamente,
y la gente deja de fallecer, ¿no? Entonces al principio la gente hasta festeja, la gente está totalmente jubilosa, completamente feliz, eufórica, la gente no se está muriendo. Sin embargo, a medida que pasan los días, las semanas y los meses, pues esto se convierte en un problema bastante grave, ¿no? Empezamos a ver los aspectos desde muchísimas perspectivas, que como es costumbre, José Saramago nos da muchísimos ángulos, ¿no? Nos habla desde la perspectiva religiosa, la perspectiva política, económica, qué pasa con las funerarias, qué pasa con los médicos y los hospitales, cuando se encuentran con una carga mucho mayor, porque la gente que está enferma no fallece y se van acumulando los enfermos y hay recursos limitados. También nos hablan hasta de grupos delictivos que empiezan a buscar una forma de sacar los cuerpos para que la gente muera, porque parecía que esto solo era en una comunidad, solo la muerte se puso en huelga solo ahí. Entonces es un libro bastante interesante, la perspectiva de qué pasaría si un día la gente deja de fallecer y simplemente todos vamos envejeciendo poco a poco. Es bastante interesante, es algo con muchísimo potencial que invita a muchísimas reflexiones sobre qué es lo que en realidad pasaría, cómo cambiaría nuestra vida, nuestra perspectiva del mundo, si en realidad seguiríamos creyendo que vale la pena hacer cosas buenas si al final no vamos a fallecer, qué pasaría con toda la economía cuando la gente pues empieza a trabajar, sin embargo no hay gente que esté falleciendo y la carga económica que esto implica, ¿no? Que las personas tienen que pagar impuestos y tienen que encontrar formas de mantener a esas personas que están enfermas. También nos hablan de política, ¿verdad? Y qué empieza a pasar con todas estas cuestiones. Y es un libro bastante interesante. José Saramago hace unas muy buenas reflexiones y nos presenta todas estas perspectivas con todos los personajes de manera muy buena y completa. Sin embargo, yo creo que pudo haber profundizado todavía un poco más. Había algunos aspectos que yo creo que todavía había cosas por descubrir, cosas por narrar, cosas por contarnos. Y precisamente creo que aunque José Saramago hizo un trabajo muy bueno, pudo haberse exprimido un poco más esa premisa, al menos en mi opinión. Y bueno, esos fueron 5 de los libros que yo creo que han tenido muy buenas premisas, sin embargo el desarrollo no ha sido tan bueno o no ha sido tan completo como al menos a mí me hubiera gustado. Me encantaría que me cuenten si ustedes han tenido algún libro así, si han leído algún libro que hayan sentido que tenía para más, que pudo haber dado más, que pudo haberse exprimido más. En caso de que tengan algún caso así, no duden en dejármelo aquí abajo. Si tienen algún libro que tenía una muy buena premisa y aparte fue muy bien desarrollado, pues recomiéndenmelo aquí abajo. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos random, soliloquios literarios, wrap-up, reseñas y muchas cosas más relacionadas con literatura, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.